comunicación ahora para mantener el contacto que ya habíamos anticipado con el doctor Juan José Mendoza, vocero del Hospital Samco, para conocer las novedades que ha arrojado la pandemia durante el fin de semana y cómo se sigue trabajando con vistas a la próxima campaña de vacunación que tiene que ver justamente con toda esta gran ilusión que tiene la humanidad de poder controlar este virus tan letal. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, Víctor, ¿cómo le va? Bueno, un Muy bien, gusto. muy bien. Después de un hermoso fin de semana de sol, y aunque con lluvia el sábado, pero bueno, lindo. Pese a todo, a la lluvia y todo el viento, pero bien. Bueno, Bien, los casos en Villa Constitución, desde el viernes tuvimos 17 casos en Villa, 4 en el departamento y 7 en otras localidades. El día sábado tuvimos 9 casos en Villa, 4 tuvimos en el departamento y, perdón, al revés, 7 pacientes tuvimos el día sábado y 25 en las otras localidades el día viernes. Ahí lo alteré yo. Así que 7 casos el día sábado en las otras localidades que siempre nombramos. Y el día 29, o sea, el día de ayer, tuvimos 26 casos en Villa Constitución, 6 casos en el departamento y 6 en otras localidades. En realidad, lo que quiero yo siempre mencionar es como hacemos semanalmente, la diferencia que tuvimos de la semana anterior, del 16 al 22, y en esta semana que cerramos el día de ayer. En la semana anterior tuvimos un total de 176 casos en Villa Constitución y esta semana cerramos con un total de 146 casos positivos en Villa. Solamente disminuimos 30 casos. En el resto del departamento, la semana anterior habíamos tenido 116 casos y en esta semana que cerramos, 36 casos, lo cual vemos que bajó muchísimo en el departamento. sí, sí. Y en las otras localidades, en la semana anterior, habíamos tenido 145 pacientes y el día de ayer, en esta semana que pasó, contabilizamos 73 pacientes. ¿Qué significa esto? Que el departamento y las otras localidades que siempre nombramos han bajado significativamente el número, no así Villa Constitución. Pese a eso, en la sumatoria total de la semana anterior habíamos tenido 434 casos y en esta semana que cerramos ayer tuvimos 255 casos. Significa que hemos disminuido mucho los casos, tanto en Villa, el departamento y las otras localidades. Pero ese descenso yo lo veo más aportado por el departamento y por otras localidades y no por Villa Constitución. Claro. Daría la impresión que en Villa Constitución todavía seguimos cometiendo algunos errores en cuanto a cumplimientos de protocolos, de cuidados, de distanciamiento. Y esto lo digo dado que en los listados que veo mucha gente con el mismo apellido, lo cual indica que son grupos familiares, son grupos que han hecho a lo mejor alguna reunión social. Entonces ahí veo que es donde estamos fracasando la gente de Villa Constitución, no así el departamento o las otras localidades que han bajado significativamente el número. Doctor, durante el fin de semana lamentablemente también se han registrado dos decesos. Perdón, no escuché muy bien. Si durante el fin de semana se han registrado dos decesos. Sí, efectivamente tuvimos que agregar 2 nuevos fallecidos que se agregaron del sanatorio, así que tenemos un total de 58 pacientes fallecidos, lamentablemente en lo que va de la pandemia. Pero lo positivo que mantenemos y que ya lo veníamos hablando de la semana anterior es que hemos disminuido significativamente el número de internados, ya sea en el efector público, que es el hospital, como en el privado, que es el Sanatorio Rivadavia. Al día de hoy tenemos entre los dos efectores 16 internados. En el sanatorio tenemos 2 pacientes internados en el piso, en lo que es internación general, y un solo paciente en terapia intensiva. En el hospital tenemos 7 pacientes en terapia intensiva, 4 pacientes en la zona COVID propiamente dicha y 2 en la zona roja,
un paciente positivo COVID y otro que está esperando el resultado del hisopado. Así que esto nos permite por lo menos seguir de cerca el número de internados, pero con una expectativa de que no se nos ha deteriorado, digamos, en cuanto al número y la demanda para hacer que la calidad de atención no fuese la que necesitan los pacientes. Claro. Doctor, en medio de tanta tristeza que venimos ya padeciendo a lo largo de este 2020, comienza a verse una luz al fondo del túnel, porque ya se habla con más frecuencia, con mayor frecuencia sobre la proximidad de la vacuna y comenzó la cuenta regresiva en la provincia de Santa Fe y por ende también en Villa Constitución. Ya se está trabajando para diagramar lo que va a ser la vacunación contra el COVID. Efectivamente, estamos muy enfocados ya en el tema vacunación y tal es así que hace un rato hemos terminado una reunión por Zoom que estuvo ya gestionada en la semana anterior y ahora nuevamente por Asindar, la empresa Asindar, y con presencia de gente del hospital, la jefa de vacunación, la jefa de farmacia del hospital, el vicedirector, después tuvimos el jefe de médicos de Asindar, en representación de la municipalidad, la doctora Mariana Migliavaca, y yo participando también, colaborando siempre y aportando lo que uno va leyendo, viendo o sacando conclusiones. Y estamos muy enfocados en organizar una campaña que es muy compleja, una campaña que va a llevar su buen tiempo, va a llevar su logística en cuanto a infraestructura y en cuanto a personal, pero bueno, vamos tirando en reuniones semanales todas las ideas que tenemos cada uno y tratando de sumarlas para que esto sea lo más efectivo posible. Y efectivamente lo que estamos hablando, que lo más seguro para la gente es decirle que en la primera semana de enero se comenzaría la vacunación. Es decir, ojalá se pueda hacer antes del fin de año, sería muy bueno, pero lo más probable es que sea a partir del año próximo, pero serían los primeros días de enero. Y el Bien, tema es que se ha vislumbrado ya que en el primer lugar de esta primera etapa de vacunación, quienes se vacunarían serían los agentes de salud, primero, para empezar, y en eso se ha categorizado a los agentes de salud, los que están en la primera línea de atención, en los que siguen segunda línea y así sucesivamente, pero primero sería el equipo de salud, luego seguiría por los que son esenciales de distintos rubros y luego se seguiría con los que tienen factores de riesgo y mayores de 60 años. bien. Doctor, en la provincia de Córdoba están analizando poder guardar las vacunas en la fábrica de helados Grido. ¿Existe alguna posibilidad que aquí en Villa Constitución, que no contamos, por ejemplo, con una cámara ideal para guardar las vacunas a cierta temperatura, se vea la posibilidad de charlar también con alguna heladería, con alguna cámara frigorífica? ¿Es muy loco pensar eso o es una alternativa a analizar? No, no, todas esas alternativas hoy en la reunión que se hizo por Zoom la hemos deslizado porque todas las vacunas, unas con menos grados bajo cero que otras, pero todas necesitan disponibilidad de frío, ya sea en freezer, pero para tener los freezer tenemos que tenerlos en lugares determinados, que haya un generador eléctrico por eventuales cortes que podría haber durante este verano, que es donde se va a hacer la campaña. Entonces tenemos que tener todo el respaldo de que haya un generador frente a la posibilidad de cortes para que no se corte la cadena de frío. Es decir, y estamos vislumbrando todos los lugares que van a ser utilizados como vacunatorio, que se pueda contar con esos elementos. Ya con la empresa Sindar hemos contactado y ellos van a hacer el relevamiento de qué empresas o dentro de su misma empresa, qué cantidad de generadores se pueden contar. Seguramente habrá algunos talleres metalúrgicos que tengan generadores eléctricos, así que yo desde acá ya los estoy convocando y comprometiendo que si lo tienen y nos pueden ayudar,
que se contacten con el hospital, con el centro de vacunación, o conmigo, con el director la directora del hospital o el vicedirector, y vamos a tomar una colaboración, pero con muchísimo gusto, o sea, porque necesitamos una logística de infraestructura que hace falta tenerla y decir, frío, pero un grupo electrógeno que responda frente a un probable corte, porque no podemos perder vacunas. También Claro, debemos necesitar freezer, es decir, con determinadas características, como mínimo freezer que trabajen con menos 20 grados para arriba. ¿Por qué digo esto de menos 20 para arriba? Porque la vacuna Sputnik, que es la vacuna de origen ruso del Instituto Gamaleya, es la que con 20 grados menos ceros se puede conservar hasta el momento de ser utilizada para la vacunación. No así la vacuna de Oxford AstraZeneca, que requiere por lo menos 80 grados. Esa vacuna, si eventualmente llegase, que probablemente llegue en algún momento también, probablemente sea una vacuna que se puede utilizar mucho en Buenos Aires. ¿Por qué digo esto? Porque Buenos Aires sí cuenta con muchos lugares que tienen tecnología de frío para ese tipo de prestación que tenemos que tener, de menos 20. Es decir, todavía no sabemos exactamente qué vacuna va a llegar primero, en qué cantidad y cómo se va a distribuir, pero nosotros claro. ya vamos preparando lo logístico, lugares probables de vacunación, cantidad de personal que necesitamos para vacunar, cantidad de personal administrativo que se requiere para hacer el registro de la vacunación para la gente, tener que buscar lugares que sean lugares seguros, donde tengamos distanciamiento social, donde la gente pueda esperar su turno de vacunación en forma cómoda, resguardándolo también de esto que es el verano, para que no sea también un factor riesgo el calor, sobre todo para personas que tengan edades de riesgo o que tengan alguna patología preexistente. El transporte de las vacunas, también hay que tener en cuenta que desde el hospital nuestro se diagrama todo lo que es el programa de vacunación para todo el departamento. Entonces también esto influye muchísimo en la estrategia. Para que tengamos en cuenta, nuestro departamento se extiende desde Villa por el Chapuí hasta el Corta, que son 96 kilómetros, y a los lados del Chapuí todos los pueblos, cariñosamente digo los pueblos que tenemos, que están a la vera del Chapuí o a los costados o entrando algunos kilómetros hacia adentro en algunos lugares, tenemos que ver estratégicamente también si se ponen vacunatorios en algunas localidades para que los pueblos más chicos puedan concurrir a ese lugar, que pueda tener a lo mejor un gimnasio cubierto de un club o que tenga refrigeración adecuada para conservar bien el freezer que tenga que tener, el transporte de las vacunas. Es un tema muy, muy complejo. Por eso hay que hacer un diseño muy estudiado de lo que va a ser la campaña para que sea un proceso bien ajustado, con un mecanismo bien aceitado, que sea prolijo y que sea efectivo para vacunar la mayor cantidad de gente posible en el menor tiempo posible y con los menores riesgos posibles y con la mayor efectividad posible de la vacuna. Claro, muy bien. Bueno, doctor, muchísimas gracias por este contacto y por toda esta información que nos adelantó. Seguramente mañana vamos a tener más novedades porque se trabaja de manera constante e intensa, como decíamos, ya con la cuenta regresiva. Así que muchísimas gracias, doctor. Hasta mañana.